Bienvenidos a otro video de Díaz Aguirre Abogados. El día de hoy voy a platicar un poco con ustedes de procedimiento abreviado. Es muy importante que sepan que no todos los procedimientos o no todos los asuntos pueden terminar en este tipo de procedimientos, que previo a que se pueda elegir esta opción como terminación anticipada del proceso, se valoren otras circunstancias por las cuales pueda terminar el asunto. Pero para que puedan conocer las reglas y la procedencia de este procedimiento, aquí les tengo esta información. A ver, el procedimiento abreviado está previsto en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuándo es procedente este tipo de procedimiento? Bueno, resulta que la persona que haya sido sometida a un proceso deberá de ser vinculada al mismo. Entonces, esto solamente va a ser procedente desde la vinculación a proceso hasta antes de la autoapertura a juicio oral. Me parece bastante razonable el por qué pudiera ser en estas etapas, pues porque en el Inter hay muchas cosas que pudieran también ocurrir. En el Inter pudiera darse una suspensión condicional del proceso, un acuerdo reparatorio o simplemente que se opte por el juicio oral. Entonces, en el Inter, estas son situaciones que se pueden ir valorando previo a optar por un procedimiento abreviado. Dependerá de muchas cosas. Dependerá de la estrategia, de lo que se busque dentro del asunto para poder verificar si se lleva a cabo o no este tipo de procedimiento. Entonces, respecto de la procedencia, es vinculación a proceso y autoapertura judicial. Tiene que ser en el inter de estas dos etapas para que pudiéramos avanzar o pudieran aceptar la posibilidad de llevarse a cabo el procedimiento abreviado. Ahora, ¿qué debe de haber según los requisitos del 201? Debe de haber tres requisitos. El primero es que lo solicite el Ministerio Público. Ahora, ojo con esto porque el procedimiento abreviado no deja de ser una facultad todavía potestativa del Ministerio Público. O sea, está en sus manos solicitarlo para que se pueda llevar a cabo. Lo que quiere decir es que previo a que él lo solicite, porque él no lo va a hacer porque él así lo quiera, porque él lo quiera celebrar, tiene que haber una solicitud previa del interesado. ¿Quién es el interesado? El imputado. Entonces será el imputado quien le diga al Ministerio Público: quiero ver la posibilidad de poder llevar un procedimiento abreviado. Entonces, ahorita vamos a ver a entrar a todas las reglas respecto a la cuantificación de la pena, pero en este inter pudieran pasar varias situaciones. La primera es que cuando tú le haces la solicitud al Ministerio Público, en esta solicitud tú pudieras solicitarle una reclasificación, pero tú le tendrías que decir o exponerle los motivos o los elementos por los cuales crees que ameritaría la reclasificación de inicio y que está solicitándole el procedimiento abreviado. Entonces tú le presentas un escrito al Ministerio Público para que en su momento él analice y suba la propuesta al procurador y este también lo autorice, o sea, a su superior jerárquico, si lo vemos así. Ahora, otro elemento que se analiza es la oposición de la víctima. Esta situación solamente se va a vincular a la decisión que tome el juez, porque debe de haber una oposición fundada, como lo hemos platicado en otros videos. Si el imputado quiere celebrar un procedimiento abreviado y la víctima simplemente manifiesta no quiero que se lleve a cabo, bueno, tendrá que indicar cuáles son los motivos. Ahora, ¿cómo se supera esta oposición por parte de la víctima? Que exista garantizada la reparación del daño. Y ojo con esto, para los que somos asesores jurídicos, para los que somos defensores, no necesita existir el pago de la reparación del daño, porque te está pidiendo una garantía del mismo. Es decir, pudieras exhibir cualquiera de las garantías permitidas en el Código Nacional, fianza, prenda, hipoteca, para poderlo llevar a cabo. No necesita haberse hecho
el pago de la reparación del daño, simplemente debería de estar la garantía al pago del mismo. En otro video les puedo hacer o dar información sobre las garantías que establece el mismo Código Nacional. Ahora, así es como podemos superar una oposición por parte de la víctima. ¿Y qué va a pasar con el imputado? Según la fracción tercera, debe de pasar lo siguiente. Uno, que deba de estar informado sobre el derecho que tiene a un juicio oral. ¿Por qué? Porque el procedimiento abreviado es una aceptación de responsabilidad. Y el bien o en la estrategia del abogado está que pues si se van a juicio oral, podrían obtener una sentencia absolutoria. Eh, a mí no me gusta hacer este tipo de comentarios, pero siempre se tiene que tomar en cuenta que en un juicio oral es un 50-50 en el cual al haber tanta posibilidad de haber una sentencia condenatoria, solamente podría ser nunca decisión del abogado, pero sí darle una asesoría completa para que se valoren elementos sobre los cuales pudieran condenar o pudieran absolver y que al final del día él tome la decisión. Porque es un riesgo ir a juicio oral, es un riesgo por las posibilidades que existen de interpretación, de exposición de las pruebas, del análisis que se haga en la sentencia. Entonces, siempre debe de estar informado del derecho que tiene de irse al juicio oral o renunciar al juicio oral, que es la fracción segunda, renunciar al juicio oral por optar por un procedimiento abreviado. Y entonces en la audiencia les preguntarán, pues si sabe las consecuencias y si no, el juez se las debe de explicar. Deberán de consentir la aplicación del procedimiento abreviado. Ustedes a la audiencia ya llegan con los términos sobre los cuales se va a exponer el procedimiento abreviado. O sea, toda la información van a ser a raíz de esta solicitud que se haga. Luego entonces las consecuencias, la pena, la reparación del daño ya se tiene y aquí solamente a la audiencia se viene a formalizar algo que en pláticas previas ya existió con el agente del Ministerio Público. Entonces, debe de estar consintiendo el procedimiento abreviado, admita su responsabilidad del delito que se le imputa, porque aquí sí o sí debe de admitir que él intervino en la comisión de ese hecho delictivo. Aunque la estrategia sea otra, quizás eh, en la mente del abogado y del imputado, pues está que él no cometió el delito y que ese era el objetivo o el fin de este procedimiento. Llevarlo a juicio oral, pues porque no creemos que tiene la responsabilidad, etcétera. Pero si se va al procedimiento abreviado, así él haya tenido en mente poder acreditar que no tenía responsabilidad, en el procedimiento abreviado se agota esa posibilidad y tiene que admitir que él participó en esa comisión. Ahora, también tiene que aceptar ser sentenciado con los medios de convicción. El Ministerio Público en la solicitud expone estas situaciones. La primera, formula acusación, expone los datos de prueba y en general dice la clasificación jurídica, el grado de intervención, las penas y el monto de la reparación del daño. Pero en esta de aceptar ser sentenciado con los medios de convicción, tiene un peso durísimo por el tema de la estrategia a la que les vengo comentando. O sea, si hay pruebas, inclusive de las que se alegue naturaleza ilícita, aquí se aceptan como lícitas, como realizadas, cualquier término que le quieran poner sobre las cuales se acepte que esta situación, pese a que estén bien hechas, estén mal realizadas, como les decía, con esas me van a sentenciar. Ahora, el otro día me hacían un comentario que si el procedimiento podría ser recurrible, sí, pero ojo, las posibilidades sobre las cuales pudiera haber una modificación a este tipo de procedimientos es muy baja, porque en teoría se establece que tú estás bien informado, estás renunciando, estás admitiendo la responsabilidad, o sea, tendrías que tener un tópico muy básico sobre el cual avance la impugnación para que trascienda la modificación de la sentencia que se te dicte en procedimiento abreviado.
porque aquí, como les decía, lo único que venimos a la audiencia es a consentir la existencia de muchas situaciones que ya se platicaron previamente con el Ministerio Público. Entonces, fijados estos puntos, que es la verificación de lo que hará el juez, o sea, todo, todo este apartado lo hace el juez, ¿no? Ahora vayamos a la oportunidad. La oportunidad está establecida en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, ¿en cuál va a ser el momento? Bueno, te dice, el Ministerio Público podrá solicitar el procedimiento abreviado desde la vinculación a proceso hasta antes de la autoapertura juicio oral. Te dice que la incomparecencia de la víctima no impedirá que el juez resuelva, porque bien, pudiera no ir la víctima y haberse ya garantizado la reparación del daño y entonces el juez simplemente pudiera aprobar. Y solamente si la víctima sostiene, como les decía, esta oposición, bueno, se presentará ante el juez valorará la oposición, etcétera. Pero mientras, si la víctima no acude, no es ningún impedimento para que se resuelva de fondo esta situación. Ahora dice, cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso, y aquí empiezan los requisitos, vámonos con el primero. El artículo 202 trae muchos supuestos y ojo con las reglas y por qué, ahorita te voy a decir por qué procedería en unos y por qué te recomiendo en unos y no en otros. A ver, cuando el acusado no haya sido condenado previamente, entonces, no condenado. Previamente al procedimiento que se va a llevar, o sea, antes de esto, que no haya sido condenado por un delito, aunque sea de la misma naturaleza. El delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado, es decir, es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años. Entonces, este nuevo delito no exceda de 5 años. Este delito. Es decir, la pena que se le dicte no deberá superarlo entre mínimas, máximas, divididas entre 2, no te debe de dar mayor a 5. Incluidas calificativas, atenuantes o agravantes. El Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la mínima. Entonces dice solicitar una mitad de la mínima. Es ahora. Esto es en los casos de delitos dolosos. Y hasta 2/3 ahora que no haya sido condenado previamente y que la pena no exceda de 5 años de prisión, cuando estemos hablando, dice, para los culposos, perdón. Y entonces aquí tenemos los mismos requisitos. El del 1 lo trasladamos para acá, que no exceda de 5 años, es el segundo requisito. Y el tercer requisito va en cuanto a al tema de la pena, hasta 2/3 Y entonces acá serán 2/3 de la pena mínima que amerite el delito. Entonces, para los delitos dolosos, según este párrafo tercero del 202, hay dos supuestos, que no exceda de 5 años para delitos dolosos y para delitos culposos. Pero ojo, si te dice que no exceda de 5 años y hay otros mecanismos alternativos sobre los cuales puedas optar porque no rebasan los 5 años, opta por ellos. O sea, en la práctica, perdón, ocurren menos de este tipo porque la pena mínima que te piden para la procedencia, por ejemplo, de la suspensión condicional es de 5 años. El resultado de un procedimiento abreviado, como admiten la responsabilidad, es una sentencia condenatoria. Lo que no sucede con otros, esta es la terminación anticipada del procedimiento, pero las salidas alternas son de sentencias absolutorias. Entonces, pues en todo caso, y haciendo el análisis, pues optas por esta situación. Ahora,
Esto es, como les decía, párrafo tercero del 202. Ahora, el párrafo cuarto de este mismo artículo. Entonces, aquí fueron dos supuestos, dolosos y culposos. Y el del párrafo cuarto, en cualquier caso, es decir, que la pena sea mayor a 5 años, se podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima. Entonces tenemos un tercio de la mínima. Ojo con esto porque debe de cumplir los mismos requisitos, ¿no? De la mínima en los casos de delitos dolosos, acá es doloso, y hasta una mitad de la mínima en los culposos y una mitad de la mínima en culposo. Luego entonces tenemos que según el 202, párrafos tercero y cuarto, hay 4 supuestos para la procedencia del procedimiento abreviado. Y de alguna forma, vas haciendo el cálculo con el delito por el cual te van, o que ya te formularon acusación, como te decía, de la clasificación jurídica que al final del día propongan o esté establecida desde la acusación o que se haya formulado en la solicitud una reclasificación sobre eso, hay que sacar la pena. ¿Cuál te pueden dar? ¿Cuál te van a dar? ¿Cuál se puede solicitar? Etcétera. Ahora, como te decía, la oposición de la víctima debe de ser fundada. Esto se encuentra en el 204 del Código Nacional. Y el trámite de la audiencia de procedimiento abreviado es realizar la solicitud de procedimiento abreviado, se expondrá la acusación, se verificarán los requisitos del 201 fracción tercera, es que es todo esto, verificará que los elementos de convicción que sustenten la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación, entonces debe de haber medios de convicción en carpeta de investigación. Previo a resolver. Entonces esto también lo va a verificar el juez previo a resolver el procedimiento abreviado. Ahora, como les decía, se puede impugnar, ¿sí? El Código Nacional te establece el supuesto para la impugnación. El 467 del Código Nacional te dice que primero tendría que ser en todo caso apelación. Aquí, por ejemplo, el 467 te habla del supuesto de las sentencias definitivas dictadas en el procedimiento abreviado y la negativa de abrir procedimiento abreviado. Entonces, según el 467 del Código Nacional, hay dos formas o hay dos posibilidades de impugnar. Uno, si te niegan a abrir procedimiento abreviado, o dos, la sentencia que se dicte. Aquí va a haber una sentencia, como la sentencia definitiva que existe en juicio oral. Y aquí recuerdo que también en el video de apelación les explicaba que hay dos tipos de sentencias definitivas. La sentencia definitiva dictada en este tipo de procedimientos que se llevan ante juez de control y la sentencia definitiva dictada por un tribunal de enjuiciamiento. Los términos son distintos para poder impugnar, pero existen dos supuestos, el de la fracción novena y décima. Novena y décima. Son dos supuestos para la impugnación por apelación respecto del procedimiento abreviado. Y ojo, como les decía hace un momento, los tópicos que se tienen que tocar en relación a la impugnación de esta situación tienen que ir más allá de toda esta situación. ¿Por qué? Porque tú ya consientes todo lo que van a exponer. Entonces, si ya estás informado, si verifica el juez que estás informado, que no hay ninguna duda sobre la aplicación de esto, ¿sobre qué vas a impugnar? La duda sería qué se impugnaría. Pudiéramos atender un tema de defensa técnica adecuada, pero hay que atender al caso en concreto. Es complejo porque, como te decía, pues ya estás aceptando muchas situaciones aquí. Deja tus dudas, tus comentarios en la parte de abajo del video. Voy a seguir subiendo más contenido respecto
a procedimientos y temas relacionados al Código Nacional y otras leyes. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.